A ver, ¿qué parte no has entendido de no voy a casarme contigo? ¡Punto! Porque perdí a la mujer que más quiero en la vida. ¿Quién es ella? Se llama Lucía. Y sin ella yo solo quiero morirme. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Rafael, estás de pie. No se me pudo haber ocurrido acostarme con la hermana de mi mujer. ¿Sabes por qué se te ocurrió? Porque eres una basura de hombre. Rafael. Tenías toda la razón. Puedo caminar. No sabía que lo ibas a lograr. Oye, también creo que llegó el momento de escapar de este lugar. Siéntate, Rafael, no abuses. Sí, tienes razón. Lucía, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Hace cuánto tiempo conoces a Olegario? Digo, porque come de tu mano, te adora, te obedece en todo. Espera. Mira, la verdad es que no lo conozco muy a fondo. No tienes idea de lo que me ha costado fingir que me doblego a sus deseos. Seguramente escuchaste que se va a ir de viaje. Yo creo que deberíamos aprovechar esa oportunidad para escapar de aquí. Y bueno, antes de hacerlo, Lucía, yo quería decirte algo. ¿Qué es? ¿Sabes? Me estoy enamorando de ti. ¿Es en serio? ¿Puedo regresar a mi trabajo? En lo que respecta a mí, sí. En la carta se lo hago saber al señor secretario. La verdad es que lo de hoy fue un avance importantísimo. Fue como abrir la válvula de escape de una llave de presión. Y si usted sigue con sus sesiones, pues las explosiones de ira van a ser cada vez menos frecuentes. Ya lo verá, comandante. Ok. No tiene idea de lo bien que se siente. Necesito regresar a mis labores. Necesito esa adrenalina, esa emoción. Bueno, pero que no se le olvide que usted sigue en tratamiento, ¿eh? Apenas empieza a abrirse y a conocerse a sí mismo, así que eso no significa que haya acabado conmigo o con la terapia, ¿entendido? Sí, doctora. ¿Y no le parece que podemos empezar a tutearnos o prefiere seguir manteniendo la distancia? Claro que sí, Marina. Perdón por haber puesto esa distancia, pero... O sea, no quería que vieras mi tristeza interior. Detrás de la rabia siempre hay dolor. Basta con ver a alguien furioso para saber que está herido por dentro. Pero bueno, me alegra que nos empecemos a tutear, Dani. Jaque al rey. ¿Qué miras? Oye, yo te había comido esa torre. ¡Tramposa! ¿Qué hubo, huerquillos? Oigan, ¿ustedes saben dónde está mi santa? Ahí arriba. Entonces, gracias. Tramposa. Rafael, no me vuelvas a decir eso, por favor. ¿Por qué no? ¿Tú estás enamorada de mi hermano? No, obviamente no, pero estoy enamorada de otra persona que no voy a poder olvidar. ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿De qué tanto hablan ustedes dos, eh? Nada importante, Olegario. Solo estábamos revisando la lista de sus medicamentos por si hay que mandar a comprar alguno. Mira nomás. Sabes que no me importan tus medicamentos y tampoco me importa lo que te pase si no te los tomas. No quiero que vuelvas a entrar a este cuarto, ¿te quedó claro? Ella no es tu enfermera, ya te lo había dicho. Ándale, sáquese de aquí. ¡Pero sáquese! Permiso, Lucía. ¡Órale! No olvides tus medicinas, Rafael. No. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Qué es lo que tiene Adriana? Sí, ¿qué tengo, doctor? Me siento rara. Me duele la cabeza y estoy hinchada. ¿Eso pasa en el embarazo? ¿Es normal en las mujeres? Pues no, no es normal. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué tengo? Tienes la presión muy alta, demasiado alta, así que lo mejor será que te hagamos unos exámenes urgentes. ¿Hace cuánto que llegaste? Hace media hora. Bueno, ¿y por qué no me llamaste para recogerte en el aeropuerto? Pero a ver, cuéntame, ¿cómo te fue en Gran Caimán? Todo un éxito. Saqué gran parte del dinero del diablo y hasta tuve tiempo de darme una vuelta por las tiendas de diseñadores. Ajá. Me compré ropa nueva, bellísima. ¿Y sabes qué te traje a ti? ¿Qué? Nada. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda el modelito? ¿Qué homo? ¿No parezco toda una top model? ¿Qué hace esta mujer aquí?
No me puedo deshacer de ella tan fácilmente, sabe demasiado. Exactamente, muchachón. Así que si quieres que mantenga mi boquita cerrada, lo que te conviene mucho, cuídame y protégeme. Así que empecemos a ser amigos. Y eso va también para ti, mi querido policía. Quiero que entiendas una cosa, mija. Yo soy un hombre muy celoso. No soporto que ningún hombre entre aquí. ¿Te quedó claro? Es que solo es un paciente. Entiende, Olegario, necesita mi ayuda. Pues como sea. No quiero a nadie en este cuarto. Pero vamos a aprovechar el tiempo. Vente, echar una siestecita. Es que los niños están ahí abajo esperándome. ¿Qué tal si damos un paseo con ellos? ¿Se te antoja? Nada más me estás dando tole con el dedo. Perdón, tengo que tomar esta llamada. Es mi socio colombiano. ¿Tú, Jairo, qué más? Esta misma noche. Hey, ahí nos vemos. Ándale, pues. Vamos, pues. Jefe, pues estamos ya felices de que esté aquí. La verdad es que lo extrañamos mucho y pues Pablo no lo hizo nada mal, pero pues usted es único, así que qué padre que está aquí. Bienvenido. Daniel, amigo, hermano, para mí es una inmensa alegría y un honor devolverte la dirección de tu agencia. Un aplauso para Pablo también, ¿no? Ahora pues nada más falta que hable el comandante. Pues de verdad, muchas gracias a todos. Estoy feliz de estar de regreso. Y quiero aprovechar para pedirles una disculpa porque sé que en ocasiones no me he comportado bien. Sé que tengo muy mal carácter y ustedes son el mejor equipo. Y de verdad que estoy muy agradecido por eso. Gracias a todos y vamos para adelante. ¿Cómo estás? Daniel, bienvenido de regreso a tu puesto. Muchas gracias. ¿Esto qué es? El informe que te prometí sobre Lucía Durán. ¿Pasamos a tu oficina? Vamos. Te comento que Lucía ha estado hablando regularmente 1 o 2 veces a la semana con su papá para decirle que ella y los niños están bien. ¿Los niños? Sí. Ha hablado de una tal Roxanita y de un Memín. Al parecer, Roxanita ya está hablando. Los niños están con ella. Sí, están bien con ese imbécil como una familia feliz. Estoy bien. Por favor, continúa. ¿Qué más saben? Las llamadas son de México, o sea, no han salido del territorio nacional. Desafortunadamente han sido muy breves, por lo que no hemos podido localizar la ubicación exacta. Daniel, eso es todo lo que sabemos. Bien, pues te lo agradezco mucho. Bueno, pues te dejo, que sigas festejando. Cuídate. Muchas gracias. Bienvenido de regreso. Gracias. Está con él. Daniel, no te atormentes con eso. No te consta. Por supuesto que me consta. Ahora sé que no está secuestrada y que está feliz con ese imbécil. Es que no puedes estar seguro Por de supuesto eso. que estoy seguro. Es evidente lo que está pasando. Ahora sé a qué atenerme con Lucía Durán. Pepillo. Patrón. Quiero que te lances a ver si ya están listas las avionetas. Y quiero ver si llegaron mis pilotos de confianza, los meros meros. Pelón, consígueme 2 camionetas blindadas con placas chocolatas. Las vamos a usar de señuelo, Y quiero que me consigan también 6 teléfonos celulares de prepago para que no nos puedan rastrear a ningún lado. Y tú, mijo, te voy a encargar lo más importante de todo. Vas a ser la sombra de Lucía Durán. No te le separes ni de noche de día, ¿está claro? Sí, patrón. Ándale pues a trabajar, ándale. Pues. ¿Y qué, Olegario? ¿Los vas a dejar como mis perros guardianes? No, mi santa, de ninguna manera. Son como tus angelitos de la guarda. Para que te cuiden de todo mal. No más. Y creo que lo más importante de todo, bueno, digo, lo que más podría llegar a interesarte sobre el Diablo Marrero es que logramos mantener detenido aquí a Anselmo, en la agencia. Como sabes, es su mano derecha y sabe mucho, aunque todavía no suelta prenda. ¿Quién lo interrogó? Yo, pero no hay forma de hacerlo hablar. Por eso lo dejé aquí detenido. Inténtalo tú a ver qué logras. Ya está todo listo como usted lo pidió. La avioneta está para despegar. Perfecto, Pepillo, perfecto. Mi santa, mira, a mí no me gustan mucho las despedidas, pero no sé, hoy me voy contento. Me voy con el corazón henchido, porque yo siento que ya me estás empezando a querer aunque sea un poquitito y eso... No sabes cómo me hace ser feliz.
Dime una cosa. ¿No vas a extrañar ni siquiera un poquitito? ¿Estás diciendo que Adrián está grave? Sí. Tiene preeclampsia. Es una complicación médica que sucede durante el embarazo. Se puede morir.